Y ya está mi querida Cristal Mendívil con sus cristalazos. Hola, mi querido Paco, muy buenas tardes a todos. En el contexto del Día del Niño, de la Niña, de la Niñez, vamos a platicar el cristalazo de la semana en torno a la deuda que tiene México con las infancias. A ver, no hay mejor termómetro para medir el fracaso de un Estado, y hablo del Estado como estructura, como institución permanente, que la vulnerabilidad de sus infancias, de sus menores. Aquí en nuestro país el panorama de verdad es desgarrador. Hemos permitido que la violencia sea el primer lenguaje que aprenden nuestras niñas y niños víctimas de esta estructura que les ha dado la espalda. Los casos recientes son una muestra. Hablemos, por ejemplo, de Samuel, este pequeño de 4 años e integrante de una familia indígena, tzotzil, quien fue herido de gravedad con arma blanca mientras jugaba en un parque de la alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México, que si bien ya fue dado de alta, por cierto, su familia no tenía los recursos para cubrir los gastos por las lesiones que le generaron y estuvieron pidiendo apoyo a la ciudadanía. El responsable de ese ataque ya fue detenido, recordemos. Lo detuvieron habitantes de la zona, lo golpearon y lo entregaron a las autoridades. Este sujeto, que además ya tenía antecedentes penales por otro incidente en la misma alcaldía. Es decir, por donde veamos este caso, por donde lo analicemos, ahí están las fallas presentes. Luego, el pequeño de 3 años, Jaciel, asesinado junto a un adulto, supuestamente su tío Apolo, de 42 años, en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en una agresión directa. El pequeñito fue víctima colateral. Está el caso de Ian, un menor de 8 años, quien fue apuñalado por su padrastro al intentar defender a su mamá. El caso de una niña de 4 años, víctima de abuso sexual en Veracruz, porque en su inocencia aceptó ir a la casa de un agresor, de su agresor, quien le ofreció un dulce. Está la historia de Henry, también el niño de 2 años que luchó poco más de 40 días por su vida en un hospital por las quemaduras que sufrió cuando sujetos desconocidos incendiaron la tienda de conveniencia que visitaba junto a su papá. Recordemos que lamentablemente el niño murió hace apenas unos días. Son historias distintas, pero que tienen, digamos, un mismo hilo conductor: la violencia que se ensaña con los más vulnerables. Ahora, la violencia contra las mujeres y la violencia contra las infancias pues están profundamente entrelazadas. El niño que murió por intentar proteger a su madre lo evidencia claramente. La violencia machista no solo mata mujeres, también arrasa con quienes las rodean. Y si hablamos de cifras que deberían de ocuparnos más que preocuparnos, en 2025 cerca de 2,000 menores fueron asesinados en el país, más de 10,000 desaparecieron y casi 3,000 siguen sin aparecer. Más de 60% ha sufrido agresiones físicas o psicológicas como parte de su crianza, y 1 de cada 13 vive en pobreza extrema. Estas cifras son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales que han pues dejado allá lejos, digamos, relegado el tema del cuidado a este lugar secundario. Y si hablamos de la violencia adultocéntrica, esa que se da en casa y hasta en las escuelas, en las instituciones, es la que justifica el castigo físico como disciplina, como enseñanza, sigue profundamente arraigada. La nalgada a tiempo, como la conocemos y que muchos dicen es una herramienta educativa, la siguen viendo así, pero la realidad es que reproduce ciclos de violencia que impactan el desarrollo emocional, social y neurológico de las infancias. No se trata de que esa nalgada le haga daño en ese momento para, según nosotros, dejar un aprendizaje en ellos. Se trata de futuros que están siendo condicionados por el miedo, por la precariedad, por la desprotección. Y a esto, Paco, le sumamos la impunidad, porque muchos casos no se denuncian por miedo, por desconfianza, por temor a la burocracia, por la falta de mecanismos accesibles. Otros, aún denunciados, pues no encuentran justicia. Así la violencia se vuelve cotidiana, es tolerada, es normalizada y es casi invisible. Y bueno, pues sería importante aquí poner de nueva cuenta el énfasis en el sistema de cuidados, ¿no? En el cuidado. Primero lo que estás diciendo son las cifras de los homicidios son verdaderamente tremendos y de los abusos, ¿no? Estaba yo leyendo un estudio el otro día que habla de que en promedio el crimen organizado recluta a los niños en este país a los 11 años. Fíjate. O sea, imagínate lo que estás hablando. Y ese justo, es en promedio. ves que hay toda una campaña supuestamente por parte de la Secretaría de Seguridad para erradicar ese tema, ¿no? Para acabar con el reclutamiento a través de los jovencitos, pero lo están haciendo en redes, por ejemplo, como TikTok ahorita. Entonces, ojo, padres de familia, porque
pues ahí está, ¿no? Un foco al que hay que poner atención, las redes que están usando. Y otra nuestros cosa hijos. muy importante, lo que estás hablando, que es el derecho de corrección de los padres. Esto es algo que se ha hablado durante mucho tiempo y precisamente ahorita en la Corte, no sé cuándo lo vayan a discutir, porque también creo que, caray, falta un poquito de talento para discutir un tema tan delicado, que el derecho de corrección de los padres es la facultad que tú tienes de tomar ciertas medidas para la educación de tus hijos. O sea, hasta dónde la nalgada a tiempo, como tú dices, o cuál es el nivel en el que tú puedes llegar a imponerle un castigo a tu hijo. Eso es un asunto que no han querido decidir en la Corte. Debatir. Porque, bueno, finalmente estaríamos hablando, el delito genérico sería el delito de lesiones, pero no sabes en realidad, o sea, cuál sería obviamente el rasero en el cual tú puedes corregir a tu hijo, ¿no? Que es un derecho, pues es un derecho que han tenido los padres desde siempre y que por supuesto anteriormente era totalmente un abuso, ¿no? Sí. Entonces, pero es un asunto que está en la Corte. A mí me parece que es un asunto trascendente, de mucha importancia. Que ya debería de ser resuelto, Sí, ¿no? pero están resolviendo otras cosas. Sí, traen otros pendientes. Sí. Pero bueno, pues aquí implica políticas públicas con enfoque de derechos, también un poco esto que estamos hablando, inversión sostenida en la primera infancia, sistemas de protección muy importante, que sean eficaces además, y comunidades, también nosotros tenemos responsabilidad, comunidades activas que rompan el silencio, porque esa es otra parte, Paco. Cómo percatarse si un niño no denuncia que está siendo víctima de abuso al interior de su vivienda. Es todo un tema, o igual en los planteles educativos, ¿no? Aquí en México. Así que pues cuestionemos como ciudadanos, es lo que nos queda este modelo que desvaloriza el cuidado, que lo delega además casi exclusivamente a las mujeres como si fuera ya una responsabilidad nuestra total y que lo considera también como un asunto privado, porque cuidar no es un tema que implique a una sola persona, un acto individual, es para todos, una responsabilidad colectiva, así que nos urge entonces reconstruir el tejido comunitario que permita proteger a las infancias más allá del núcleo familiar y esperemos, como dices, Paco, escuchar ese debate y conclusión, esa resolución. Es que, a ver, la ley, ¿cómo se llama la ley de los derechos de las niñas, para niños y la adolescentes? erradicación. Ah, bueno, sí. Ahí lo que te dice es que está prohibido cualquier tipo de violencia física y cualquier castigo humillante. Y precisamente hubo 12, no sé si son 2 o 3 casos que entraron a la Suprema Corte para decir, oye, espérame, yo como padre no estoy diciendo que vaya a lesionar a mi hijo, pero no me digas que no le puedo dar una nalgada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y a ver, si nos vamos, además de todo, hablando de una corte, ¿no?, que tiene una integración con un presidente indígena, en donde los usos y costumbres sí permiten esos castigos, me encantaría escuchar el punto de vista, ¿no?, del presidente de la Suprema Corte. También permiten matrimonios entre niños, permiten... Pues por eso te digo, ¿no? Es tema. que creen que es nada más agarrar, ponerse en un acordeón y llegar a un puesto, ¿no? Sí. O sea, el asunto la verdad es que tiene una base jurídica muy profunda. Y si nos vamos, eso en el ámbito jurídico, en lo legal, pero si nos vamos a lo psicológico también, Paco, Pues sí. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quedan los cristalazos de este fin de semana. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, mi querida Cristal. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti.